estas son ideologías de lujo. Estas ideologías no las asumen los pobres, no las asumen las personas que están viendo cómo sobrevivir a su día a día, cómo llevar el pan a la casa, cómo pagar la renta, la luz o el agua. Esa gente no tiene ningún tipo de conexión con las demandas que estas ideologías elevan. Estas ideologías aparecieron en Estados Unidos de su forma actual. Es cierto que viene con una corriente desde Europa, viene con la corriente, a mi juicio, esto es una, digamos, idea o una hipótesis mía, viene con el paradigma de la teoría francesa, de la French Theory, de, por ejemplo, Foucault, o por ejemplo, Deleuze, o por ejemplo, Guattari, que empezaron a pensar lo político ya no en términos del sistema económico como hacían los marxistas o del sistema político estatal como hacían los liberales, sino que empezaron a pensar el poder en términos de lo que ocurría en las microrelaciones sociales. Por eso, por ejemplo, Foucault hablaba de una microfísica del poder frente a una macrofísica que era la de los marxistas o la de los liberales. O, por ejemplo, Deleuze hablaba sobre política molecular frente a la política molar, que sería la gran política. No, hay que conflictuar micropolíticamente, molecularmente. ¿Qué significa esto? Introducir el conflicto político en aquellas instituciones que son propias de la vida civil, de la vida social. Entonces, esto genera una inversión muy interesante, que es que el conflicto político ya no está planteado como un conflicto entre el ciudadano y el Estado, que es la máquina política por definición de una sociedad, sino que ahora el conflicto político se plantea aquí abajo, en el mundo del ciudadano, en sus relaciones con los otros ciudadanos. Ahora el conflicto político está dentro de la familia y está dado por la diferencia de sexos. Está dado dentro de un colegio, dentro de una universidad, dentro de una empresa, dentro de un club, dentro de una asociación, dentro de una fundación, dentro de una relación de noviazgo. Es decir, el conflicto político se vuelve micropolítico. ¿Y quién aparece allí para socorrer a las minorías oprimidas? El Estado. Y por encima del Estado, organismos internacionales que lo instruyen. Entonces, esto es un gran favor a la casta política porque desactiva nuestros prejuicios y nuestros miedos y nuestras limitaciones frente al poder político real, porque nos pone a luchar hacia abajo, en nuestras relaciones de todos los días. Ahora, último punto. ¿Por qué estas ideas son ideas de lujo, decía yo, ideologías de lujo? Porque las clases altas han tenido un gran problema. Y es que los bienes materiales cada vez distinguen menos a las personas. Hubo una época donde la sociedad podía distinguir sus clases sociales de acuerdo a determinados objetos que los individuos revestían, desde ropa, relojes, automóviles, dispositivos electrónicos. Hoy eso ya no es tan así. Es decir, el avance del sistema capitalista ha hecho que, bueno, por ejemplo, este celular probablemente sea más o menos el mismo que tenga, no sé, George Soros. Es decir, es el último de Apple. Bueno, claro, George Soros tiene una cuenta bancaria que le permite hacer muchas cosas más que yo. Pero a simple vista, si alguien ve a George Soros y no sabe quién es y me ve a mí, bueno, dice, más o menos los dos tienen un aspecto similar. Las clases sociales altas han necesitado elaborar otras estrategias de distinción social inmateriales. Es más, a ver, ¿cómo se presentan al público los dueños de las redes sociales como por ejemplo un Elon Musk o un Zuckerberg o este tipo de gente? Se presenta vestido como cualquier chico, incluso tiene, claro, con un jean, con unas zapatillas, con una camiseta, siempre la misma además. Es decir, hay como... tienen muchas, quiero creer. Bailaseo reunido con esto. Ahora, ¿cuál es el punto acá? ¿A dónde quiero llegar? Y es que lo material ya no es tan relevante para poder distinguir a las clases y hay en este sentido otra estrategia que es inmaterial. Es, si no me puedo distinguir por lo que tengo, voy a distinguirme por cómo hablo. Y ahí aparece el wokismo como una oferta universitaria que le permite a los hijos, habitualmente de los ricos de Estados Unidos, a desplegar toda una serie de categorías que son incomprensibles para el hombre común. Cisnormatividad, neocolonialismo, xenofobia,
inclusividad y este tipo de neolenguaje que para nosotros es incluso cómico, a ellos les permite posicionarse en un lugar de la sociedad y, bueno, darse a conocer como una persona instruida y una persona de avanzada. Ahora, esto es un gran daño, es una estrategia de las clases altas que ocasiona un gran daño a las clases bajas, porque para ellos no tiene ningún costo implementar ese tipo de lenguajes y difundir ese tipo de ideologías. Pero las clases bajas les daña terriblemente. Por ejemplo, la idea del amor libre, el poliamor que se vendió tanto. Bueno, quizás un rico puede jugar al poliamor sin tener consecuencias económicas nefastas. Ahora, un pobre que vive con su señora, juntan los dos, digamos, a fin de mes los sueldos y tratan de llevar adelante su vida, si este señor se come este cuento y juega al poliamor, va a tener un gran problema económico. Va a tener un gran problema económico. O, por ejemplo, lo que pide un niño rico de un campus universitario, de las mejores universidades de los Estados Unidos, de financiemos a la policía, para él no supone ningún costo. Si total se va en su automóvil de lujo a su casa, tiene seguridad privada, vivirá en un country o por lo menos en un barrio seguro, pero la persona que vive en un barrio inseguro, que le financia a la policía, es un enorme daño a su calidad de vida. O, por ejemplo, que difundan la idea de que el transgenerismo es una cosa totalmente normal y natural y que los derechos transgénero y demás puede ser algo... A ver, el trans del campus universitario es la sensación del momento. El trans de la barriada pobre es la prostituta. Hay toda una diferencia. Entonces, estas han sido estrategias, y mira que estoy hablando como un marxista en este caso, han sido estrategias de clase, que obviamente han servido a agendas, pero luego hablaremos de eso si querés.